Buenas tardes. Me quería presentar. Yo soy Lilia Toranzos, soy especialista en temas de evaluación educativa y docente e investigadora de la Universidad Pedagógica. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de los temas que tanto nos preocupan y nos ocupan, como son los de evaluación. Posiblemente no sean cosas tremendamente novedosas, pero sí me gustaría ponerlas en relación, sobre todo con los procesos que están transitando en la provincia de Córdoba con este mandato, digamos, y esta orientación y estas metas tan, tan sensatas y tan interesantes de construir una escuela posible. Digamos, con esa dirección, digamos, intentamos reflexionar en este caso sobre los temas de evaluación. Me voy a acompañar con una presentación que ustedes también van a tener disponible, que posiblemente sirva de apoyo y sirva como para continuar, digamos, o darle seguimiento al guión que va a hacer esta presentación. La primera pregunta que siempre me planteo cuando trabajo con docentes, con equipos directivos, con equipos de supervisores, es por qué tenemos que hablar de evaluación de los aprendizajes, más allá de que es una actividad que los docentes hacemos sistemáticamente en el aula, pero en realidad, como decimos siempre, es una actividad que nos ocupa y desde hace un tiempo también nos preocupa, digamos. Y básicamente las preocupaciones tienen que ver con encontrar, digamos, algún modo de evidenciar los resultados de nuestro accionar, básicamente. Nosotros desarrollamos como docentes una cantidad de acciones planificadas, en la mayoría de los casos vinculadas con la enseñanza, y nos interesa saber en qué medida eso que enseñamos se ha transformado en aprendizajes, pero por sobre todas las cosas en aprendizajes significativos. Esa transformación en aprendizaje de todos los esfuerzos que nosotros generamos al enseñar, esa transformación no es evidente, no es visible a simple vista, no es tangible. Sí se puede evidenciar, digamos, a veces de manera más irregular o se puede evidenciar a través de múltiples mediaciones y también eso es algo que nosotros debemos ocuparnos de construir. Por eso también nos preocupa el poder construir evidencias de aprendizaje. Y simultáneamente con construir evidencias de aprendizaje, la tercera preocupación, digamos, que nos surge es qué hacer y cómo acompañar esos procesos de aprendizaje, porque justamente al construir las evidencias de aprendizaje hay altas probabilidades que constatemos que algunos aprendizajes se han logrado, que otros aprendizajes no se han logrado, que hay algunos que se han logrado en forma suficiente o en forma satisfactoria, otros en forma algo deficitaria, y entonces ahí aparece, digamos, una nueva preocupación que tiene que ver con cómo acompañar esos procesos de aprendizaje, justamente para intensificarlos, para acelerarlos en algunos casos, para fortalecerlos. Entonces, esta idea primera que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con tener presente esto de la idea de construir evidencias de aprendizaje. Esa es nuestra primera gran preocupación. Y por lo tanto, eh, hacia allí nos tendríamos que dirigir cuando pensamos en términos de evaluación. En términos de evaluación, las cuestiones vinculadas con la calificación, con la promoción, con la acreditación de saberes, son aspectos que son muy importantes en nuestra práctica escolar, pero debieran ser subsidiarias a la preocupación inicial de construir estas evidencias de aprendizaje. Y también esta idea de construir evidencias de aprendizaje en principio nos abre una ventana más grande acerca de las oportunidades, las circunstancias, las situaciones a partir de las cuales podemos construir. Simplemente como para repasar que no estamos en un terreno neutral, quiero decir, cuando hablamos de evaluación, que cuando hablamos de evaluación, en realidad estamos hablando de una práctica que es muy antigua dentro del sistema educativo y que está plagada, diría, de prácticas que en algunos casos han ido en un sentido más constructivo, en otros casos no, que ha adquirido diferentes sentidos la práctica de la evaluación, que ha sido utilizada en diferentes sentidos y que por lo tanto hay una cantidad de ideas que se asocian a las prácticas de evaluación que no siempre son todas de carácter positivo y que también puede suceder que no siempre reflexionemos sobre esas ideas. Entonces, cada vez que hablamos de evaluación,
La práctica de evaluación porta un conjunto de antecedentes que nosotros tenemos que tener presentes y que posiblemente querramos reforzar algunos, fortalecer otros y eliminar otros. Entonces, estas imágenes que aquí comparto, la de un rompecabezas, la de una lupa que trata de identificar o mirar más de cerca aspectos positivos y negativos, algo que tiene que ver con chequear, con identificar presencia o ausencia de algunas cuestiones, algo que tiene que ver con orientar como una brújula o como iluminar como una linterna o como una luz o una sombra gigante que persigue a un sujeto que trata de escapar, también son metáforas que se asocian a la evaluación. Insisto, algunas con sentido más positivo, algunas con sentido más negativo, algunas que nos interesan este, este, fortalecer, algunas que nos interesan eliminar, pero por sobre todas las cosas lo que vale la pena tener presente es que cuando pensamos en evaluación, estas son metáforas que intervienen, que aluden, digamos, a ideas y a prácticas que intervienen en la construcción del sentido de la evaluación. Y que la construcción del sentido de la evaluación no es un sentido neutro y que justamente tenemos que ser muy conscientes de en qué dirección queremos orientar. Simplemente para hacer un repaso de aquellas cosas que oscurecen el día, por decirlo de alguna manera, la idea de la evaluación, algunas sombras que velan sobre ella, que tiene que ver con a veces demandas muy variadas y múltiples en relación con la evaluación, esta idea que tenemos muchas veces los docentes que el eje de la enseñanza y del aprendizaje se desplaza, porque en definitiva el interés aparece a veces asociado a la calificación, a la expresión numérica de una calificación, entonces ahí hay como una relación relativamente utilitaria que se establece con el aprendizaje. Esta idea de bastante frecuente de que las prácticas de evaluación traen, digamos, aparejado para nuestros estudiantes muchas veces la idea de cierta desconfianza, de algo que está oculto, de algo que no se devela completamente. Una práctica que también reconocemos como bastante frecuente, el hecho de que se evalúa de una única manera y que por lo tanto muchas veces las características de nuestros estudiantes se perciben como ignoradas, o sea, independientemente de cuál sea el contexto en el que nuestros estudiantes transitan su escolaridad, los modos de evaluación a veces se presentan como uniformes, como homogéneos y que no permiten captar o no dan espacio, digamos, a cuestiones vinculadas con características personales o mayores o menores habilidades que tengan nuestros estudiantes. Y también con frecuencia aparece, digamos, prácticas vinculadas con el uso relativamente inadecuado de las informaciones que se derivan de las evaluaciones. Esto muchas veces lo vemos, no sé si tanto en la práctica en el aula, a veces también, como en las evaluaciones por ahí a gran escala. Y también la cuestión de que las evaluaciones muchas veces nos encontramos con que recogen pocas evidencias o información poco relevante. Tenemos a veces la sensación de que son muchas las cuestiones que alrededor de nuestras preocupaciones pedagógicas suceden en nuestras aulas y sin embargo nosotros logramos captar con las evaluaciones una porción relativamente pequeña en relación con esa información y que por lo tanto querríamos que estas evaluaciones fueran más abarcativas, más completas, que dieran cuenta de un panorama más amplio de todo aquello de sobre lo cual sucede en el aula. Entonces, sumado a esto, digamos, también nosotros reconocemos que desde el punto de vista de los docentes, la práctica de evaluación con frecuencia nos inquieta, nos incomoda, no le hemos podido modificar en forma extendida y muchas veces ensayamos en solitario, digamos, cómo reponer este sentido formativo, básicamente, de la evaluación dedicada al aprendizaje, genera esta idea que muchas veces nos ha transmitido la literatura y que permanentemente intentamos reponer, que tiene que ver con cómo construir a partir de la evaluación buenas oportunidades justamente de aprendizaje. En ese sentido, nosotros podemos reconocer varias prácticas que
debiéramos poder evitar dentro del proceso de evaluación, como es la de evaluar sobre la base de ciertos prejuicios o recoger información que lo justifique. Nosotros los docentes para eso también hay que reconocer que somos muy buenas. Nosotros ya tenemos un conjunto de ideas previas acerca de cómo se desempeñan nuestros estudiantes y muchas veces esas ideas previas interfieren e intervienen en el juicio que hacemos de determinados resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes. Evaluar capacidades que no formaron parte de los procesos de enseñanza también es algo que debiera evitarse. Esta idea de atribuir el fracaso solamente al alumno y evitar interrogarnos acerca de cuáles son las responsabilidades del docente y de la institución. A veces con mucha frecuencia en las prácticas de evaluación nos encontramos resaltando solamente aspectos negativos, o sea, el resultado de la evaluación se transforma en una enumeración de todo aquello que no se logró o que se logró deficitariamente, en la que hay, digamos, ciertas ausencias o carencias, y nos olvidamos justamente de destacar aquellas cuestiones que efectivamente han sido logradas y aquellos que podrían constituirse en los pilares para construir una mejora en este sentido de los aprendizajes. Muchas veces, por suerte, es una práctica que se va abandonando, sin embargo, fue muy frecuente en algunos momentos en nuestro sistema educativo, que era la de convertir a la evaluación en un instrumento de control y de amenaza. Y la cuestión esta de, que yo mencioné antes, de la participación, digamos, también la idea de construyendo nuevas prácticas de evaluación, va parcialmente de la mano de ir pensando en la evaluación no solamente en forma unidireccional y vertical, diríamos, desde el docente hacia los estudiantes, sino también poder pensar en procesos de coevaluación o de autoevaluación que vayan fortaleciendo la participación de los alumnos en estos procesos. Y esto tiene dos sentidos. Básicamente hay un sentido que tiene que ver con justamente con poder abrir de algún modo una conversación más intensa y más interesante con los propios estudiantes acerca de cuál es la naturaleza de la tarea escolar que se les está solicitando y de qué se trata, digamos, el poder revisar o el construir evidencias de aprendizaje. Y esto además tiene como efecto algo que desde el punto de vista pedagógico nosotros hemos pretendemos siempre con nuestros alumnos, que es que progresivamente se constituyan en sujetos más autónomos respecto de su aprendizaje. Entonces, esta construcción de la autonomía de los estudiantes respecto del aprendizaje solo es posible pensarla cuando consideramos efectivamente que la voz del estudiante, reflexionando, pensando, revisando, digamos, su propia tarea y desarrollando ejercicios metacognitivos, o sea, reflexionando acerca de su propio proceso de aprendizaje, es posible. Entonces, estas son como algunos elementos, digamos, que deberíamos poder evitar para, con el objetivo de poder fortalecer procesos de evaluación que sean progresivamente más constructivos. Nosotros nos encontramos en general con un problema, digamos, al tratar de definir, digamos, esta tríada, digamos, de enseñar, aprender y evaluar, que tiene que ver con que el discurso pedagógico, en nuestro caso, se ha desarrollado sustantivamente. Nosotros tenemos mucha literatura, mucha producción, digamos, de conocimiento en relación con la evaluación. No obstante lo cual, la práctica todavía no ha en la práctica todavía no ha permeado suficientemente todas estas reflexiones que hemos hecho. Y siempre aparece, digamos, como una suerte de necesidad, diría yo, de volver a preguntarnos concretamente para qué, cuál es el sentido de la práctica de evaluación, qué decisiones de carácter pedagógico son las que queremos asumir cada vez que construimos propuestas de evaluación y por sobre todas las cosas, cómo hacerlo, a través de qué instrumentos, a través de qué prácticas. Entonces, uno, digamos, yo les propongo pensar, digamos, como tres pilares a partir de los cuales construimos o debiéramos construir nuestras prácticas de evaluación. Una que tiene que ver sobre los objetivos, un pilar fundamental que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje, esta necesidad de precisar de la mejor manera posible cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuál es el sentido de nuestra práctica pedagógica, cuáles son aquellos aprendizajes que nosotros queremos lograr. Y esta idea de centrarnos en los aprendizajes, si bien parece una cosa muy obvia, no lo es en nuestra práctica.
En nuestra práctica nosotros estamos mucho más acostumbrados a centrarnos en la enseñanza, estamos habituados y nos hemos formado en planificar la enseñanza, en ordenar, en secuenciar, en seleccionar recursos que apoyan la enseñanza y no tanto mirar cómo es que nuestros estudiantes aprenden. Y la cuestión justamente cuando nos planteamos mejorar o revisar las prácticas de evaluación tiene que ver muchas veces con empezar por cambiar ese foco y justamente poder pensar en cuáles son los objetivos de aprendizaje, no tanto de enseñanza, los de enseñanza ya los conocemos, qué es lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan y cómo desearíamos que se evidencie ese aprendizaje, que se materialice, que se transforme en prácticas, cómo querríamos que fuera visible, que se convirtiera, que se visibilizara esos procesos de aprendizaje que ojalá fueran suficientemente significativos. Y el tercero de los elementos que nos interesa, digamos, para pensar digamos, esta tríada, estos pilares para construir, son justamente criterios que muy entre comillas y signos de pregunta yo llamo de calidad, porque acá abrimos también el espacio de una discusión bien interesante acerca de a qué llamamos calidad. Yo justamente apelo a esto porque muchas veces en el discurso pedagógico la idea de calidad parece sustituir o suplantar la discusión y las conversaciones acerca de cuáles son los criterios de evaluación que estamos utilizando. A lo que apelo es el tercer pilar que nosotros requerimos para poder pensar en nuestras prácticas de evaluación tiene que ver con la definición de los criterios a partir de los cuales vamos a juzgar, vamos a valorar las evidencias de aprendizaje que construyamos a partir de las propuestas de actividades escolares. Y estos criterios de evaluación no pueden estar alejados, no pueden estar distantes de estos objetivos de aprendizaje. Entonces, objetivos de aprendizaje, propuestas para construcción de evidencias de aprendizaje y criterios para valorar estos aprendizajes son tres elementos que están muy unidos entre sí y que debemos poder pensarlos en conjunto. Y de esto se trata, digamos, la posibilidad de construir prácticas de evaluación más fortalecidas, más robustas. Nuestros presupuestos básicos en este sentido tienen que ver con algo em, que constituye, digamos, el corazón del quehacer en materia de evaluación formativa. Por un lado, esta idea de dónde estamos, esta posibilidad de identificar claramente ¿en qué estadio de los aprendizajes encontramos a nuestros estudiantes? Y acá uno de los elementos que siempre trae, digamos, un especialista como Rebeca Nijovic a la mesa de discusiones, tengamos presente que el grupo de nuestros estudiantes es un grupo heterogéneo. Por lo tanto, la identificación de dónde estamos o dónde está cada uno de esos estudiantes o subconjuntos de estudiantes en términos de aprendizaje no es algo que se construya teóricamente, es algo que hay que construir desde la práctica. Entonces, esta idea en principio de dónde estamos, unida, vinculada estrechamente a dónde queremos llegar, a dónde requerimos desde el punto de vista, a dónde nuestros objetivos de aprendizaje plantean que queremos llegar en un tiempo determinado, en un periodo determinado, constituye el principal elemento de trabajo. Nuestro presupuesto básico es que podemos construir herramientas que nos permitan identificar dónde estamos y ahí estamos más cerca de estas cuestiones vinculadas con la evaluación diagnóstica y demás, y tenemos muy claro a dónde queremos llegar. O sea, tenemos una definición práctica de cuál es el camino que queremos recorrer. Y en ese sentido, nuestra tarea tiene que ver con la posibilidad de construir un puente suficientemente sólido, un puente que tenga que ver con la tarea escolar y que nos permita transitar entre de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Y la segunda tarea, digamos, después de haber construido el puente, es poder construir los soportes, el andamiaje que nos permita transitar de manera segura a través de ese puente. Entonces, esta idea de dónde estamos y a dónde queremos llegar y cómo construir el camino entre un punto y el otro,
Tiene que ver justamente, como les decía al inicio, con el corazón de la evaluación formativa. La evaluación formativa lo que nos propone es poder poner en marcha prácticas que nos permitan evidenciar tanto ese punto de partida como este punto de llegada y que nos permitan, digamos, andamiar de algún modo ese tránsito, ese puente que nos permita vincularnos y atravesar el camino de las prácticas escolares hacia el logro de los objetivos de aprendizaje. Y para eso, lo que tiene lugar fuertemente es la que se denomina la interacción formativa. O sea, la interacción formativa tiene que ver justamente con esa interacción que se produce entre el docente, entre el docente y el grupo, entre el docente y cada uno de los estudiantes individualmente, entre los estudiantes entre sí, y que justamente no es algo que necesariamente se produzca naturalmente, muy por el contrario, es algo que planificamos, es algo que deseamos que suceda, es algo que estamos este, preocupados por construir y por planificar. Entonces, la idea de identificar nuestros puntos de partida y nuestros puntos de llegada, la construcción de un puente que nos permita transitar entre uno y otro, y pensar que todo eso se hace a través de soportes y de andamios que, entre otras cosas, nos propone procesos de interacción pedagógica, pero de interacción formativa, nos abre un abanico muy amplio de posibilidades para pensar los procesos de evaluación. Y en ese sentido, la evaluación formativa o la evaluación para el aprendizaje, en definitiva, se centra en cierto sentido, por un lado, en la preocupación entre alinear muy estrechamente enseñanza y evaluación, o sea, estos no son procesos diferenciados, pero son procesos que están integrados y por sobre todas las cosas tienen que estar sumamente alineados, los tenemos que poder pensar juntos. El otro conjunto enorme de preocupaciones tienen que ver con esto de la producción de las evidencias de aprendizaje, o sea, pensar en que todas las actividades escolares son o pueden ser potencialmente una buena ocasión para producir evidencias de aprendizaje. Entonces, no necesariamente tenemos que pensar en que hay una circunstancia particular en la que todo el trabajo escolar se detiene y pasamos a un proceso de evaluación. Eso puede suceder de vez en cuando, pero en definitiva, todas las actividades escolares podrían ser buenas ocasiones, si las pensamos así, para producir evidencia de aprendizaje. ¿Para eso qué necesitamos? Por un lado, que sean propuestas de actividades que sean potentes desde el punto de vista pedagógico, y por el otro lado, lo que necesitamos es lo que está mencionado, la definición de criterios comunes, de criterios que nos permitan valorar esas evidencias de aprendizaje y que por lo tanto las podamos registrar y podamos pensar en que todas esas actividades nos están proporcionando información acerca de cuál es el estado de los aprendizajes entre nuestros estudiantes. Esto es lo que nos permite construir en algún sentido algo que nosotros llamamos o querríamos pensar en términos de evaluación al servicio de los aprendizajes, porque justamente lo que estamos presuponiendo es que cualquier dispositivo de evaluación lo que va a hacer es, va a colaborar, va a generar una nueva oportunidad de aprendizaje, va a colaborar con esta idea de la producción de evidencia y va a colaborar con darnos una nueva ocasión para interactuar formativamente con los estudiantes entre sí, con el grupo en su conjunto y con cada uno de los individuos. Y en este sentido, digamos, de alguna manera, damos respuesta o intentamos dar respuesta a algunos viejos desafíos que a mi criterio podíamos reconocer que hoy se vuelven urgentes. Uno tiene que ver con esta idea de la estrategia de la retroalimentación, esto que mencionamos, la retroalimentación está en el corazón de la evaluación formativa, que tiene que ver con esta interacción formativa que yo les mencionaba, y que justamente esto aparece, digamos, como una deuda en muchos casos que no sabemos cómo saldarla, cómo llevarla adelante y demás. El otro de los elementos que me parece fundamental y que podría ser motivo de otra conversación entre ustedes tiene que ver con la consideración del error. Por eso yo empecé planteando este tema de la evaluación, digamos,
tiene que estar pensada en términos del aprendizaje. La evaluación no es un mecanismo que nos debiera servir solo para detectar las cosas que están mal, sino justamente para poder identificar cómo se va construyendo ese aprendizaje y en qué momento de ese aprendizaje estamos transitando. Entonces hay que poder pensar en el error primero como algo esperable dentro de un proceso de aprendizaje y poder entender que hay distintos tipos de errores y que nosotros como docentes debiéramos poder identificar qué tipo de errores, qué estrategias supone el trabajo con qué tipo de errores y que el error forma parte de la experiencia de aprendizaje, cosa que a veces está un poco reñido en relación con las prácticas de evaluación. Y el tercero de los elementos que se los mencioné al iniciar esta conversación tiene que ver con que la autonomía de nuestros estudiantes es un objetivo deseable. El que nuestros estudiantes sean progresivamente más autónomos en relación con su propio proceso de aprendizaje es claramente un objetivo deseable. La construcción de esa autonomía justamente es posible a medida que nosotros vayamos dotándolos a ellos de herramientas para poder reflexionar, para poder conversar, para poder hacerse cargo progresivamente de su propio proceso de aprendizaje. Y eso solo es factible si esta interacción formativa tiene lugar. De lo contrario, esto no va a ser un objetivo que se vaya a construir. Bueno, espero que algo de esta conversación dispare nuevas reflexiones. Me encantaría poder continuar, por ejemplo, trabajando con el error, que me parece que es un elemento bien interesante. Y tal vez para finalizar, simplemente consideren que nunca debemos perder de vista que nuestro objetivo es, en todos los casos, garantizar el derecho a la educación. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener, creo yo, como docentes, cada vez más flexibilidad, más empatía, posiblemente, y más creatividad para poder pensar en cuáles son los diversos modos en los que podemos andamiar esta tarea y este camino muy interesante de construcción de los aprendizajes por parte de nuestros alumnos. Nosotros tenemos que construir un espacio de trabajo escolar que sea algo así como una trama que albergue, que cobije, que atrape en el mejor sentido a nuestros estudiantes en esta aventura que significa aprender. Y que la evaluación justamente debiera formar parte de esa aventura que constituyen enseñar y por sobre todas las cosas aprender. Muchísimas gracias.